El documento lleva fecha del 23 de diciembre de 2006. Es un correo electrónico interno de Goldman Sachs enviado por el codirector de la División de Productos Estructurados de Crédito, Daniel Sparks, a varios colegas de la misma división. El correo, recuperado por la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos y publicado en el informe Levin-Coburn de abril de 2011, describe la posición de la empresa en el mercado de obligaciones de deuda colateralizada vinculadas a hipotecas subprime. En ese correo, Sparks describe el mercado de hipotecas subprime con el término que aparecería citado en cientos de análisis posteriores sobre la crisis financiera de 2008. El correo se refiere a esos productos como Big Short, en referencia a las posiciones vendedoras masivas que Goldman Sachs había comenzado a construir sobre los mismos instrumentos financieros que simultáneamente vendía a sus clientes institucionales. El correo es uno de varios miles de comunicaciones internas de Goldman Sachs examinadas por la subcomisión que documentan el periodo entre mediados de 2006 y el colapso de los mercados en 2008. Lo que sigue es la reconstrucción del expediente. Goldman Sachs fue fundada en 1869 en Nueva York por el inmigrante alemán Marcus Goldman. La empresa se especializó inicialmente en el descuento de pagarés comerciales y se transformó progresivamente en uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo a lo largo del siglo XX. Para 2006, Goldman Sachs era una de las 5 grandes instituciones de banca de inversión de Wall Street, con activos totales superiores a $800,000 millones y una posición dominante en los mercados de renta fija, divisas y materias primas. La cultura institucional de Goldman Sachs ha sido objeto de análisis extenso en la literatura académica y periodística especializada. Varios de esos análisis señalan como característica definitoria de la empresa una orientación hacia la maximización del beneficio propio que en determinados periodos entró en tensión con las obligaciones fiduciarias hacia sus clientes. El periodo comprendido entre 2005 y 2008, durante el cual se gestó y eventualmente estalló la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929, es el contexto en el que el expediente que aquí se reconstruye se desarrolló. El mercado de obligaciones de deuda colateralizada vinculadas a hipotecas subprime fue uno de los instrumentos financieros de mayor crecimiento en Estados Unidos entre 2003 y 2007. Estos instrumentos, denominados CDO por sus siglas en inglés, agrupaban miles de hipotecas individuales en paquetes que luego eran divididos en tramos con distintos perfiles de riesgo y rendimiento y vendidos a inversores institucionales en todo el mundo. Las agencias de calificación crediticia otorgaban calificaciones de máxima seguridad, equivalentes a la deuda soberana de los países más solventes, a los tramos superiores de esos instrumentos. Goldman Sachs fue uno de los principales creadores y distribuidores de CDO vinculados a hipotecas subprime durante ese periodo. Entre 2004 y 2007, la empresa estructuró y vendió aproximadamente $100,000 millones en ese tipo de instrumentos. Los documentos internos recuperados por la subcomisión del Senado documentan que en el transcurso de 2006, los analistas internos de Goldman Sachs comenzaron a desarrollar una visión negativa sobre la sostenibilidad del mercado de hipotecas subprime y sobre el valor de los instrumentos vinculados a ese mercado que la empresa continuaba distribuyendo. El mecanismo central del expediente es la simultaneidad documentada entre dos actividades de Goldman Sachs durante el periodo 2006 a 2007. Por un lado, la empresa continuó creando, calificando y vendiendo a clientes institucionales CDO vinculados a hipotecas subprime, presentando esos instrumentos como inversiones conformes con los objetivos de esos clientes. Por otro lado, la empresa construyó posiciones propias masivas de signo contrario, apostando mediante contratos de permuta de incumplimiento crediticio a que el valor de esos mismos instrumentos caería. Esta dualidad está documentada en los correos internos recuperados por la subcomisión. Un correo de enero de 2007 del director ejecutivo Lloyd Blankfein describe la estrategia de la empresa como estar más netos cortos en estos mercados, en referencia a la acumulación de posiciones vendedoras sobre hipotecas subprime. Simultáneamente, la división de ventas de la empresa distribuía esos mismos activos entre sus clientes. El informe Levin-Coburn concluye que Goldman Sachs puso sus propios intereses e intereses de cartera por encima de los intereses de sus clientes y utilizó engañosas prácticas de ventas.
El caso Abacus 2007-AC1 es el episodio más específicamente documentado del expediente. Abacus fue un CDO sintético estructurado por Goldman Sachs en 2007 a solicitud del gestor de fondos de cobertura John Paulson, quien deseaba construir una posición vendedora sobre hipotecas subprime de alta concentración de riesgo. Para construir el instrumento, Goldman Sachs necesitaba encontrar contrapartes dispuestas a tomar la posición compradora. La empresa vendió Abacus a dos inversores institucionales, el banco alemán IKB Deutsche Industriebank y la aseguradora ACA Management. Los documentos del caso posterior documentan que Goldman Sachs no informó a esos compradores que el instrumento había sido diseñado a medida para las apuestas vendedoras de Paulson y que Paulson había participado en la selección de los activos subyacentes incluidos en la cartera. IKB perdió aproximadamente $150 millones en la operación. ACA perdió aproximadamente 900 millones. Paulson obtuvo aproximadamente $1.000 millones de beneficio. Goldman Sachs cobró honorarios de $15 millones por estructurar la operación. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos presentó cargos civiles contra Goldman Sachs por fraude en julio de 2010. Alegando que la empresa había hecho declaraciones materialmente falsas y omisiones al no revelar el papel de Paulson en el diseño del instrumento. Goldman Sachs acordó en julio de 2010 pagar $550 millones para resolver los cargos civiles sin admitir ni negar los hechos, la mayor sanción civil jamás impuesta por la SEC a un banco de inversión hasta esa fecha. Ningún empleado de Goldman Sachs fue procesado penalmente por los hechos relacionados con Abacus. El informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, publicado en abril de 2011 tras 18 meses de investigación, que incluyeron el análisis de más de 250,000 documentos internos y la celebración de audiencias públicas en las que comparecieron ejecutivos de Goldman Sachs, concluye que la empresa creó y vendió instrumentos financieros que sus propios empleados describían internamente en términos despectivos en sus comunicaciones privadas. Los correos internos recuperados por la subcomisión incluyen referencias de empleados a los productos que vendían utilizando términos que en las audiencias del Senado fueron citados como evidencia de que los vendedores conocían la calidad real de los activos que distribuían. El senador Carl Levin, presidente de la subcomisión, citó varios de esos correos en las audiencias públicas de abril de 2011, en las que comparecieron el consejero delegado Lloyd Blankfein y otros ejecutivos de la empresa. Blankfein declaró ante la subcomisión que Goldman Sachs no tenía obligación de informar a sus clientes sobre las posiciones propias de la empresa en los mismos activos que les vendía, y que los clientes de Goldman Sachs eran inversores sofisticados capaces de evaluar los riesgos por sí mismos. El Departamento de Justicia investigó los hechos descritos en el informe Levin-Coburn y anunció en agosto de 2012 que no presentaría cargos penales contra Goldman Sachs, citando la dificultad de establecer la intención fraudulenta requerida por la legislación penal aplicable. Las consecuencias sistémicas de las prácticas documentadas en el expediente se midieron en escala macroeconómica. El colapso del mercado de hipotecas subprime en 2007 y 2008 precipitó la mayor crisis financiera global desde la Gran Depresión. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos se contrajo un 4,3% entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2009. El desempleo en Estados Unidos alcanzó el 10% en octubre de 2009, con aproximadamente 8,5 millones de puestos de trabajo destruidos. Las pérdidas en los mercados de renta variable mundiales superaron los $30 billones. Aproximadamente 3,5 millones de familias estadounidenses perdieron sus viviendas por ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012. El gobierno de Estados Unidos comprometió entre rescates directos, garantías y líneas de crédito aproximadamente $29 billones para estabilizar el sistema financiero, según el análisis del Levy Economics Institute publicado en 2011. Goldman Sachs recibió $10,000 millones en fondos del programa de rescate TARP en octubre de 2008 y los reembolsó en junio de 2009. La empresa reportó beneficios de $13,400 millones en 2009, el año posterior al rescate, y pagó bonificaciones por un total de $16,192 millones ese mismo año. El expediente de Goldman Sachs en relación con la crisis de 2008 tiene un componente adicional documentado en procedimientos posteriores.
En 2016, Goldman Sachs acordó pagar $5.000 millones para resolver investigaciones civiles de varios estados y del Departamento de Justicia relacionadas con la venta de valores respaldados por hipotecas en el periodo 2005 a 2007. El acuerdo incluía una declaración de hechos en la que Goldman Sachs reconocía haber vendido valores que sus propios empleados habían caracterizado negativamente en comunicaciones internas y haber omitido información relevante sobre la calidad de los activos subyacentes en las declaraciones a los inversores. La declaración de hechos representa el reconocimiento más explícito que la empresa ha hecho públicamente sobre su conducta durante el periodo analizado. El expediente completo, incluyendo los 250.000 documentos analizados por la subcomisión del Senado, el informe Levin-Coburn, los registros del caso SEC contra Goldman Sachs y los acuerdos con el Departamento de Justicia, está disponible en los archivos del Senado de Estados Unidos y en los registros de los tribunales federales. La declaración de hechos del acuerdo de 2016 está publicada en el sitio web del Departamento de Justicia. El expediente está abierto.